Teniente Luis Magia, Relatos Hilvanados. Episodio 1. El teniente y su caballo. El abuelo Luis Magia fue un hombre de ideas liberales que luchó gran parte de su vida por ver un México libre y soberano. Cuando nos contaba sus historias, aparecía en su mirada un brillo donde yo podía ver todas sus hazañas dibujarse. Mi abuelo escribió sus memorias. Recuerdo aquel libro de pasta azul que siempre llevaba bajo el brazo. Cuando lo abría para mostrar que la abuela equivocaba alguna fecha, olía sus hojas y me deleitaba con su aroma. Tocaba las páginas como si al hacerlo me fuera permitido formar parte de la historia que guardaban. En ese tiempo yo no sabía leer, así que me conformaba felizmente con sus relatos llenos de acción y suspenso. No eran historias aburridas. El teniente era un verdadero actor. Disfrutaba dando vida a sus palabras. Él solo ponía a actuar amigos valientes, doncellas o enemigos traicioneros, cobardes, ánimas y todo lo que fuera necesario para lograr una verdadera obra teatral. Público siempre había. Talento también. No sé quién disfrutaba más, el abuelo, los nietos o sus hijas, porque ellas lograban un momento de paz para charlar mientras bordaban. La única que no soportaba esas pasiones era la abuela, harta, como decía, de haberlo escuchado tantas veces, siendo cada día más exagerado en sus relatos. Pero eso no alteraba el ánimo de nadie, menos el del abuelo, quien, cuando disparaba al enemigo, apuntaba directo a la cabeza de la abuela. Eso nos hacía arrastrar de la risa. Mi abuelo era más bien bajito, con un abdomen abultado que le estorbaba muy poco para hacer gala de agilidad y destreza. Sus ojos se llenaban de vida y no ocupaba catalejos para apuntarle al enemigo. Siempre usó botas y las puntitas asomaban bajo una campana de tela que apenas les dejaba respiro. El mayor orgullo de don Luis Magia había sido, sin duda alguna, su bigote, abundante y negro. Con los años le comenzó a blanquear, pero siempre conservó su gran tamaño. A todos sus nietos nos permitió, cuando fuimos chiquillos, jalar de él mientras lo hacía bailar de arriba abajo. Al hablar, le daba sus atusadas entre las yemas de los dedos, como despegando sus puntas de los labios. Este bigote amalditao fue la envidia de muchos hombres y el deleite de las damas. Eso decía el abuelo mirándose al espejo. Hay tiempos de tirar cohetes y otros de recoger varas, le respondía la abuela. Sus hijas reían y ella se sentía complacida. Cuando los relatos del día terminaban, él volvía a ser el hombre enérgico de casa. Tomaba su libro de pasta azul, lo colocaba bajo el brazo y pedía de cenar. Todos íbamos a la mesa disparándonos unos a otros y comentando lo más impresionante de sus historias. Muchos hombres andaban en la bola con sus mujeres y sus hijos, nos dijo un día mi abuelo. Pero su abuela no quiso seguirme. Le clavamos la mirada a la abuela por aquello de la falta de apoyo. ¿Qué iba yo a seguir a este hombre? Si cuando no estaba descansaba de él, menos cargaría yo con tanta muchacha. Esos eran los momentos
de intervención de la abuela y ella sabía aprovecharlos. En las noches, antes de dormir, imaginaba a mi abuelo montado en su caballo, el Sapo, aquel amigo inseparable que jamás lo abandonó en las batallas. Vivieron juntos muchas andanzas y todas las imaginé en mi mente. ¿Por qué se llamaba Sapo su caballo, abuelo?, preguntó en una ocasión Irene, mi hermana. Y el abuelo, orgulloso, le responde: me lo regaló mi papá cuando era un potrillo. Era prieto como la noche sin luna, con un par de ojos saltones y negros que le sacaban la risa hasta el más mulo. Y daba saltos tan altos entre las piedras como si fuera un sapo. Esa fue su respuesta. De todas las historias que nos contó, esta me dejó marcado para siempre. Una noche, los enemigos los tenían rodeados. Mi abuelo y su gente llevaban días sin comer, pero no se acobardaban. Preferían morir antes que quedar a merced del enemigo. El campo estaba rodeado de cadáveres. La sangre corría entre las rocas. Se escuchaban quejidos de dolor de los caídos. Uno de ellos, Narciso Escolán, su amigo. ¡Ay, magia! ¡Ya me dieron! Mi abuelo miró a su amigo tendido en el suelo. No es pa' tanto, Narciso. Sales de esta. Pero sabía que no. Nos dijo mi abuelo con su mirada clavada en el suelo. El agujero en el pecho era demasiado grande. Señalando con su dedo, agregó: ahí, bien cerquita de mi pata izquierda, quedó mi amigo. Y de a poco se le fue la vida. Y con ella, todas nuestras andanzas desde que fuimos chiquillos. Tan clarito lo contaba, que podía oír cómo se iba silenciando el corazón de su amigo. Pero el teniente no se acobardó. Y aunque le quedaba poco parque y en la trifulca había perdido al Sapo, siempre supo que saldría con vida de ahí. ¡Ja! No podía dejar a mi chata sola con 6 bocas que alimentar y un pendejo que enterrar. Eso decía siempre mi abuelo y todos reíamos. Él continuaba muy serio su historia. A lo lejos se oían los disparos. Yo debía salir de ahí si quería garantizar mi vida. De pronto escuchó ruidos. Apuntó su carabina para volarle los sesos al que se acercaba. Y ya estando listo para darle, vio al Sapo. Su amigo fue a buscarlo para sacarlo de ahí. Lo montó y juntos, entre disparos y gritos, escaparon a toda velocidad. Ya fuera del peligro, dice mi abuelo que notó que su Sapo andaba raro, como ladeado, hasta que dejó de correr. Y poquito después se desplomó, cayendo al suelo los dos. Ese día perdí 2 amigos, concluyó el abuelo. A Narciso y al Sapo. Los dos habían dejado esta vida ahí cerquita, junto a mí. En la noche, después de haber escuchado su historia, me fui a acostar con un dolor que no sabía dónde comenzaba. Mi garganta ardía.
Sapito, sapito. Decían muy bajito mis labios. ¿Cuántas veces te monté en mis sueños y esta noche te han matado? Lloré, como dice mi abuelo que lloran los hombres, pa' dentro y a solas. No habría más historias de mi abuelo recorriendo los campos de batalla montado en su azabache. Ni yo volvería a soñarlas.